La Secretaría de Cultura, a través del Archivo General del Estado de Tabasco, agradece su presencia a las primeras jornadas por los archivos en Tabasco. Para dar las palabras de bienvenida, me permito presentar al director general del Archivo General del Estado de Tabasco, el doctor Jorge Luis Capdepón Ballina. Adelante, doctor, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días tengan todos ustedes, es un placer saludarles. A nombre de la Secretaría de Cultura y de su titular, el maestro Ramiro Chávez Gochicoa, y del Archivo General del Estado de Tabasco, les doy una cálida bienvenida a esta conferencia que forma parte de las actividades de las primeras jornadas por los archivos en Tabasco, en el marco del Día Internacional de los Archivos. Los archivos resguardan testimonio de las decisiones de las autoridades, así como evidencias de su relación de estas con la sociedad. De esta manera, los documentos se convierten en una fuente importante de datos e información muy valiosa para reconstruir la memoria histórica de los pueblos. Nos acompaña el día de hoy la doctora Ana María Carrillo, quien nos abordará un tema relevante en el contexto actual de una pandemia y que tiene que ver con la producción de vacunas en la historia de México. Bienvenida. Agradecemos al doctor Capdepón Ballina estas palabras de bienvenida. Conscientes de la importancia que tiene para la cultura nacional y de la humanidad la conservación del patrimonio documental, se ha convocado a estas primeras jornadas por los archivos en Tabasco a distintos investigadores y funcionarios para intercambiar experiencias y reflexionar acerca de la importancia de los archivos como garantes del derecho, la transparencia, el acceso a la información y a la memoria. Por tal motivo, y siguiendo la convocatoria del Archivo General de la Nación que hizo a los archivos de todo el país, públicos y privados, a participar en la celebración del Día Internacional de los Archivos con el tema relacionado a la vacunación en la historia de México, hemos invitado a hablar sobre ello a un especialista en historia de la medicina y de salubridad pública, reconocida en el medio académico nacional e internacional. Ana María Carrillo Farga es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 37 años labora en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde es profesora titular y coordina el Seminario Permanente de Historia de la Medicina y la Salud Pública en América Latina. Ha dado cursos en pregrado y posgrado en México y realizado estancias breves en 10 universidades extranjeras. Tiene publicados cerca de 70 trabajos sobre la historia de las epidemias, la salud pública y las profesiones sanitarias en el México moderno y contemporáneo. Ha obtenido los premios Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis doctoral en historia por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el premio de ensayo sobre la vida y la obra del doctor Casimiro Lisiaga por la Facultad de Medicina de la UNAM, el premio de biografía de mujeres por documentación y estudios de la mujer, y el Premio Nacional de Ensayo Literario Susana San Juan por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. La doctora Ana María Carrillo nos disertará a continuación la primera conferencia titulada Epidemias, producción de vacunas y vacunación en las fuentes de archivo. La escuchamos, doctora Ana María Carrillo. Pues muchísimas gracias por la presentación. Me siento muy honrada de que me hayan invitado a dar la conferencia inaugural de las primeras jornadas por los archivos en Tabasco, que celebran el Día Internacional de los Archivos. Quiero empezar agradeciendo por esta invitación al maestro Ramiro Chávez Gochicoa, secretario de Cultura del Estado, al doctor Jorge Luis Capdepón Ballina, director general del Archivo General del Estado de Tabasco, y a la maestra Elena Jesús Maldonado, subdirectora de Planeación Archivística y Acervo Histórico. Doy las gracias también a la licenciada Nubia Alvarado, que me apoyará con los asuntos técnicos. Saludo a quienes nos escuchan. El tema de la charla, como ya se dijo, es epidemias, producción de vacunas en las fuentes de archivos.
Los archivos son memoria documentada de una nación, en un sentido patrimonio de esa nación, pero al mismo tiempo patrimonio de la humanidad, constancia de la vida de una época o región e historia registrada de la educación, la ciencia, la cultura y la salud. Desde el 11 de marzo de 2020, día en que la Organización Mundial de la Salud declaró que la epidemia del nuevo coronavirus era ya una pandemia, hubo desconcierto en el mundo. Había quienes pensaban que las últimas pandemias habían ocurrido en la Edad Media y quienes creían que la humanidad nunca había vivido algo semejante. Cuando se comprendió que esta es una situación extraordinaria en nuestras vidas, pero común en la historia de la humanidad, hubo interés por la historia de las pandemias. La historia ayuda a poner las cosas en perspectiva. Por ejemplo, permite comprender que las emergencias sanitarias del pasado, como la peste de la Edad Media retratada en la imagen, tuvieron siempre un final y que después de estas, la humanidad fue capaz de renovarse a sí misma y de renovar sus sociedades. Y las fuentes para conocer tanto los problemas colectivos de salud como el resurgimiento de las sociedades está precisamente en los archivos. En los archivos hay fuentes primarias o de primera mano, generalmente creadas cuando ocurrieron los sucesos que pretendemos estudiar. Cartas, registros, mapas, fotografías, grabaciones que son seleccionados para ser preservados con base en su importancia histórica. Y estas fuentes nos cuentan historias y al hacerlo nos permiten conocer las políticas públicas del pasado, pero también las respuestas de los ciudadanos. Las enfermedades en sus manifestaciones colectivas pueden presentarse como endemia, que es la presencia habitual de una enfermedad transmisible o no transmisible en una determinada zona geográfica o un grupo de población en donde persiste en forma continuada. Epidemia, que se refiere a una enfermedad contagiosa que se propaga rápidamente en una población determinada y afecta a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Y pandemia, que es una enfermedad que afecta a áreas geográficamente extensas, a veces al mundo entero, y que tiene un alto grado de infectividad y un fácil traslado de un sector geográfico a otro. Estas endemias, epidemias y pandemias han causado a lo largo de la historia una gran destrucción, pero también han favorecido avances en la salud pública, tales como la higienización de los espacios privados y públicos, la Organización Sanitaria Internacional y el desarrollo y aplicación de vacunas. Y en esta presentación voy a centrarme en la producción de vacunas y la vacunación por varias razones. La primera es que las vacunas han mostrado con creces que son esenciales para prevenir enfermedades epidémicas y para eliminarlas de una región o país o para erradicarlas del mundo entero, aunque esto último solo ha sido logrado en el caso de la viruela. Las vacunas se han desarrollado para tratar de prevenir enfermedades epidémicas, pero especialmente de aquellas que han sido causa de pandemias, viruela, peste, cólera, influenza, COVID-19. La segunda es la esperanza que muchas personas han puesto en la vacuna durante la actual pandemia. Y la tercera, que ya se comentó, es que el Archivo General de la Nación decidió dedicar a las vacunas la conmemoración del Día Internacional de los Archivos. Cuando en la actual emergencia sanitaria algunas vacunas empezaron a ser desarrolladas y a partir de finales del año pasado una minoría de ellas fueron declaradas efectivas y seguras, la atención de los mexicanos se centró en la posibilidad de desarrollar una vacuna anti-COVID en el país.
Y esto a su vez llevó a la conciencia de la pérdida de la antigua floreciente producción nacional de vacunas. El del auge y declinación de la producción de vacunas en México es un tema al que he dedicado mis investigaciones desde hace tiempo y creo que es importante recordar esa historia. Hasta finales del siglo XVIII, la proporción de personas con viruela que morían era altísima y las secuelas de la enfermedad, entre las que estaban la ceguera y la sordera, eran terribles. Pero en 1796, el médico inglés Edward Jenner desarrolló una vacuna a partir de las experiencias de pueblos asiáticos y africanos y de su hipótesis de que había una inmunidad cruzada entre la viruela humana y la viruela de las vacas. Inoculó a un niño con pus de viruela de las vacas y luego con pus de viruela humana, y el pequeño sobrevivió sin desarrollar infección alguna. Tiempo después, Carlos IV de España financió la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna para que el profiláctico llegara a los confines del Imperio Español. En realidad, acabó llegando hasta China. En la Nueva España, la vacuna fue formalmente introducida en 1804 y a partir de entonces la vacunación fue parte de las acciones de salubridad. La Guerra de Independencia afectó a todas las actividades del virreinato y la práctica médica, incluyendo la vacunación, no fue la excepción. Lo mismo hicieron las guerras y rebeliones características del siglo XIX mexicano. Sin embargo, la vacuna nunca fue perdida. Una relativa pacificación del país llegó con el régimen autoritario de Porfirio Díaz, marcado por la modernización de la sociedad y de la economía y por una creciente concentración del poder político federal que abarcó también los asuntos sanitarios. Hacia finales del gobierno de Díaz, la vacunación contra la viruela era obligatoria en la mayoría de los estados de la República y no era posible inscribir a los niños en las escuelas si no estaban vacunados. La vacunación en este periodo no estuvo limitada a la prevención de la viruela. Varios médicos mexicanos decimonónicos estuvieron en contacto directo con científicos internacionales y por intermedio de ellos, la introducción del pensamiento bacteriológico tuvo lugar en México. Eduardo Liceaga, presidente del Consejo Superior de Salubridad, entonces máxima autoridad en asuntos sanitarios, visitó el Instituto Pasteur de París en 1888. Recibió instrucción personal y aprendió a preparar la vacuna contra la rabia. A su regreso, estableció el servicio de inoculación preventiva contra la rabia como una dependencia del Consejo de Salubridad. En ese momento empezó la historia moderna de la producción de vacunas en México. Además de la influencia francesa, desde el siglo XIX hubo en México influencia de los Estados Unidos y sobre todo de Alemania, pero las instituciones científicas mexicanas eran financiera y por ello también científicamente independientes de cualquier país extranjero. En 1895 fue fundado el Museo Anatomopatológico, que en 1899 fue transformado en Instituto Patológico Nacional. A finales de 1902, una epidemia de peste afectó a algunos puertos y ciudades del noroeste de México, sobre todo en Sinaloa. La campaña sanitaria organizada por el Consejo Superior de Salubridad para combatir la epidemia fue un parteaguas que señaló el inicio de la salud pública moderna en México. En mis trabajos he señalado que esta fue la primera campaña sanitaria en el país en que un estado cedió su autoridad sanitaria al gobierno federal y también la primera basada en los emergentes campos de la microbiología, la inmunología y la epidemiología. La burocracia sanitaria trató de controlar la epidemia a través de métodos persuasivos, pero recurrió sobre todo a la coerción, incluyendo una política de vacunación obligatoria
que generó varias formas de resistencia popular. En esta foto se ve a la élite de Mazatlán haciéndose vacunar públicamente como ejemplo. La sección de bacteriología del Instituto Patológico Nacional produjo vacunas contra la peste y algunas dosis de ellas fueron incluso exportadas a Chile y El Salvador. Por el importante papel que desempeñó en la campaña contra la peste, la sección de bacteriología del patológico fue separada de este instituto para crear el Instituto Bacteriológico Nacional en 1905. La investigación y el programa de salud pública activos a comienzos del siglo XX fueron interrumpidos de manera abrupta por la revolución que comenzó en México en 1910. Durante la Guerra Civil, la mayoría de las campañas sanitarias fueron abandonadas y muchas instituciones científicas, dentro de ellas el Instituto Patológico Nacional, fueron forzadas a cerrar. El Instituto Bacteriológico Nacional sobrevivió algunos años más, pero en 1913 suspendió también toda investigación original y un año más tarde interrumpió su producción de sueros y vacunas. Cuando el Estado posrevolucionario logró cierta estabilidad, buscó centralizar las actividades sanitarias, profesionalizar el sector de la salud pública y reorganizar la producción de vacunas. El Instituto Bacteriológico Nacional fue reorganizado a principios de los años 20 como Instituto de Higiene, dependiente del Departamento de Salubridad Pública, que desde el fin de la Revolución sustituyó al Consejo de Salubridad y al que se encomendó tanto investigación básica como la producción de biológicos, sueros y vacunas. La tuberculosis era una enfermedad común en México. En 1925, solo 4 años después de que Albert Calmet y Camille Guérin prepararon una vacuna contra la tuberculosis, llamada por ellos BCG, y el primer ensayo clínico con el Bacillus Calmet-Guérin tuvo lugar, el Instituto de Higiene recibió de Calmet cepas atenuadas del bacilo y en 1931 comenzó en México la producción de BCG oral. La verdadera pacificación de México tuvo lugar durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En esos años fue creado el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, el cual organizó equipos de investigación interdisciplinarios. Aquí una foto de su construcción. ¿Pueden la siguiente, por favor? Durante casi 2 décadas, el Instituto de Higiene había realizado investigación básica. Esta cesó cuando el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales fue establecido en 1939. Sin embargo, el Instituto de Higiene continuó produciendo vacunas y sueros. A principios de los años 40, la estadounidense Pearl Kendrick y sus colegas Grace Eldering y Lonely Clinton Gordon desarrollaron una vacuna contra la tosferina. Ellas compartieron los cultivos de su vacuna y su investigación con científicos de todo el mundo y les ayudaron a establecer programas de vacunación. Este fue también el caso de México, donde la producción de la vacuna comenzó en 1940 bajo la supervisión de la propia doctora Kendrick. 8 años más tarde se lograría una combinación exitosa con el toxoide de la difteria y en 1954 sería posible incluir el toxoide tetánico, es decir, se tendría la vacuna triple conocida como DPT. Cárdenas había propuesto combatir las causas de la mortalidad infantil, así como las raíces de las enfermedades epidémicas y endémicas que asolaban a la población por medio del mejoramiento de la alimentación y de la habitación y enfatizando la importancia de la medicina preventiva. Pero los gobiernos que le siguieron abandonaron gradualmente estos proyectos y cambiaron el énfasis
a la medicina curativa. Esta fue una de las razones por las que el número de casos de viruela aumentó desde 1943, lo que representó un reto para los trabajadores de salud mexicanos. La campaña antivariolosa fue reorganizada en 1950 y brigadas fueron enviadas a todo el país. Los investigadores mexicanos habían obtenido la técnica para producir pulpa glicerinada del Instituto de Investigaciones de Lagos en Nigeria y habían logrado conservar e incrementar su potencia. El último caso de la enfermedad en el país fue reportado en febrero de 1951. El 16 de junio de 1952, la Organización Mundial de la Salud declaró que la viruela había sido oficialmente eliminada de México 26 años antes de que fuera erradicada del planeta. Sin embargo, la producción de vacuna y la vacunación antivariolosa continuaron hasta finales de los 1970. En 1982, a propuesta de la Organización Mundial de la Salud, las autoridades sanitarias mexicanas destruyeron sus reservas del virus. La población mexicana había recibido las noticias sobre las primeras epidemias de poliomielitis con enorme angustia. El problema de la polio solo podía ser resuelto con la vacunación preventiva, pues la capacidad para tratar a los enfermos era extremadamente limitada, de modo que cuando en 1955 el epidemiólogo Thomas Francis llevó a cabo el primer ensayo clínico de gran escala con la vacuna parenteral de Salk contra la polio y declaró que esta era segura y eficaz, se consideró que había llegado el momento de producirla en México. La producción de la vacuna fue subsidiada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que desde 1943 había sustituido al Departamento de Salubridad Pública. En 1956, la industria química farmacéutica produjo la primera vacuna contra la poliomielitis, siguiendo el método propuesto por Salk y sus colaboradores. Después de 2 años de vacunación y más de 1 millón de dosis aplicadas, las autoridades sanitarias mexicanas aseguraron que la vacuna preparada en México era efectiva. Más tarde, Albert Sabin desarrolló la vacuna oral. En México, ambas vacunas fueron aplicadas un tiempo de manera simultánea por la necesidad de terminar las series iniciadas con vacunas Salk, y luego se empleó solo la vacuna oral, en parte por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, debido a que era más barata y era más fácil que los padres la aceptaran. En 1962, esta vacuna fue producida en México bajo la supervisión del propio Sabin, lo que ocurría por primera vez en un país no desarrollado. Entonces empezó realmente la vacunación masiva en México. En 1990, la poliomielitis fue eliminada de México. Los riesgos potenciales de la vacuna oral fueron descubiertos y finalmente tuvo que ser reconocido que algunos casos de polio estaban relacionados con la vacunación. En el mundo, las autoridades sanitarias empezaron hace pocos años a hacer de nuevo el cambio a la vacuna parenteral inyectada, el cual en México fue completado en 2016. El Instituto de Virología fue creado en 1960 y se convirtió en el laboratorio para la producción de vacunas víricas contra la poliomielitis, el sarampión y la rabia, mientras que el Instituto de Higiene siguió produciendo vacunas bacterianas. En 1970 fue establecido el Laboratorio Central de Reactivos. Este y los institutos de higiene y de virología fueron agrupados en la Gerencia General de Biológicos y Reactivos, que era prácticamente la única productora de biológicos en el país y también contribuía a elaborar reactivos para análisis clínicos, sobre todo para satisfacer la demanda de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y otras instituciones del sector salud.
En 1979, la Gerencia General de Biológicos y Reactivos fue designada por la Organización Panamericana de la Salud como Centro Regional de Referencia para América Latina, y con ese carácter evaluó lotes de vacuna de 12 países y proporcionó a todos ellos asesoría técnica. De acuerdo con la Secretaría de Salud, a finales de los años 80, México era el único país de América Latina que tenía el equipo, la tecnología y los recursos humanos necesarios para producir vacuna contra la poliomielitis aprobada por la OMS. La vacuna antisarampión se producía en el Instituto Nacional de Virología con metodología desarrollada primero de manera parcial y luego total en esa institución. Aseguraba igualmente que México era el único país de América Latina que elaboraba todos los biológicos del programa ampliado de inmunizaciones de UNICEF: tuberculosis, difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis y sarampión, además de vacunas contra la fiebre tifoidea y la rabia humana y canina, y otras en el campo de la medicina veterinaria, un total de 25 productos. En 1990, México había logrado autosuficiencia en la producción, control, almacenamiento y distribución de las vacunas, y para finales de los 1980 estaba exportando productos biológicos, incluyendo vacunas, especialmente contra la rabia, a 15 países en el Caribe y Centro y Sudamérica. Los procesos de producción artesanales empleados hasta entonces fueron reemplazados por métodos industrializados que empleaban equipo manufacturado en México y Holanda. En 1983, los días nacionales de vacunación fueron instituidos en México y estos fueron seguidos poco después por las semanas nacionales de vacunación, que más tarde se convertirían en el Programa Nacional de Vacunación. Se consideraba que la producción nacional de estos bienes, los biológicos, constituía una prioridad por el alto costo que tenían en el extranjero y por la importancia que tenían para la salud de la población. La producción nacional de vacunas y sueros era considerada no solo un asunto de orgullo nacional, sino también una prioridad, por los altos costos que tenía importarlos, porque eran necesarios para proteger a la población y reducir las tasas de morbilidad y mortalidad debidas a enfermedades infecciosas, y por último, pero no por ello menos importante, por razones de seguridad nacional, ya que permitían asegurar la disponibilidad de productos biológicos para evitar la dependencia económica y técnica que implicaban los productos importados. Es necesario aclarar, eso sí, que no se trató de una historia lineal. En ella intervinieron factores económicos, políticos y culturales, incluyendo revoluciones, resistencia de la población a las vacunas, accidentes y creación, reorganización y disolución de instituciones que aquí no he podido tratar. Pero las cosas estaban comenzando a cambiar. Como en muchos otros países, había una presión creciente de la industria internacional organizada en consorcios cada vez más poderosos que habían logrado bajar los costos y mejorar la calidad, avances que el sector público no podía lograr, especialmente por la reducción del gasto en salud que vino con la aplicación de las políticas neoliberales en el campo de los servicios de salud. Las compañías farmacéuticas comenzaron a invertir en la producción de vacunas y sueros. Su inversión de 5.5 millones de pesos mexicanos en 1983 subió a 51 millones en 1990. En 1989 comenzó un periodo de supuesta expansión que en realidad condujo a la disminución primero y la desaparición después de la producción de biológicos fundamentales. Esto señaló el comienzo de la erosión de la producción de vacunas en México.
Como parte de las políticas neoliberales en salud, la Dirección General de Biológicos y Reactivos y la Secretaría de Salud, renombrada así en 1985, decidieron transformar los institutos en una industria semi-privatizada. Fue creada Birmex, una entidad con intereses privados, aunque con mayoría de participación estatal. A partir de entonces, la producción de vacunas fue siendo suspendida. La BCG, por ejemplo, dejó de ser producida en el país porque de un día para otro, la misma Secretaría de Salud demandó unidades con menos dosis, lo que era imposible de lograr de manera inmediata. De la vacuna contra la rabia se dijo que no había suficiente demanda. La vacuna contra el sarampión dejó de ser producida cuando se introdujo una vacuna contra 5 enfermedades que la incluía. A finales del sexenio anterior, la producción de vacunas era igual a 0 y México hoy tiene que importarlas, de modo que perdió su autosuficiencia en la producción de vacunas. La actual pandemia, como decía al inicio, nos ha hecho volver los ojos a la aniquilación de la capacidad nacional en materia de vacunas, la cual fue propiciada no por incapacidad intelectual o técnica, sino por políticas que durante 4 décadas financiaron a las instituciones privadas con dinero público. Una gran noticia es el anuncio de CONACYT sobre el avance de una candidata a vacuna contra la COVID-19, a la que se ha denominado Patria, que, de resultar segura y eficaz, podría estar lista a finales del presente año. En este desarrollo participan científicos nacionales y extranjeros y está a punto de entrar a la primera fase de pruebas en humanos voluntarios. Un intento de recuperación de una tradición centenaria de México en el desarrollo y producción de vacunas y un elemento para recuperar la autosuficiencia y soberanía del país en este campo. He reconstruido esta historia presentada aquí de manera breve con fuentes de archivo y cierro con el tema que empecé. Para investigar sobre la conservación de la vacuna contra la viruela en el siglo XIX, empleé sobre todo fuentes del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, del Fondo Salubridad Pública, en sus secciones Epidemiología e Inspección de la Vacuna. Para el estudio de los Institutos Patológico Nacional y Bacteriológico Nacional creados durante el régimen de Porfirio Díaz, recurrí primero a documentación que se encuentra en el Fondo Escuela Nacional de Medicina del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que en esa época había estrechas ligas entre estos institutos de investigación médica y la enseñanza en la Escuela de Medicina. En segundo término, al Archivo General de la Nación, donde en el Fondo Instrucción Pública y Bellas Artes hay también secciones para estos institutos. Finalmente, a la Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, que resguarda las revistas que publicaron los institutos. Para la reconstrucción del desarrollo y producción de vacunas y luego de su abandono en el siglo XX, fue fundamental, de nuevo, el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, el Fondo Secretaría de Salubridad y Asistencia, y dentro de las secciones Gerencia General de Biológicos y Reactivos, Subsecretaría de Asistencia, Instituto de Higiene. Por ejemplo, incluye los testimonios de trabajadores del instituto que se dieron a la tarea de organizar un concurso para escribir sobre su historia, de modo que ésta no se perdiera. En todos los casos, recurrí a la prensa, que complementa la información de los documentos oficiales y nos permite acceder a diferentes puntos de vista. Por ejemplo, nos permite ver las reacciones de la sociedad ante las vacunas y la vacunación. Actualmente contamos con hemerotecas digitales que facilitan el acceso a la información cuando las hemerotecas son lejanas o, como ahora, están cerradas por pandemia.
Por supuesto, como en toda investigación histórica, recurrí también a las fuentes secundarias, lo que han escrito sobre el tema otros investigadores, quienes también se han basado en fuentes primarias. Internet es una gran ayuda, aunque hay una tendencia equivocada desde mi punto de vista a solo considerar lo que está en la red. En las bibliotecas hay joyas que solo se encuentran ahí. Igualmente, he recurrido a otro tipo de fuentes como las iconográficas y las orales. Y como en cualquier otro tema, hay fuentes en busca de investigadores resguardadas en archivos regionales y municipales. Agradecemos a la doctora Ana María Carrillo su participación a estas primeras jornadas por los archivos en Tabasco y sobre todo por su importante aportación relacionada con las pandemias, las epidemias y la producción de vacunas en México. Sin duda, somos conscientes de la relevancia de las fuentes de archivo para la realización de investigaciones en distintos rubros y en este caso de investigación histórica. A nombre de la Secretaría de Cultura y del Archivo General del Estado de Tabasco, agradecemos su presencia a estas jornadas por los archivos.